Bueno, el resumen de las últimas horas, las definiciones que ha tomado el gobierno, tema de salarios, también las cuestiones vinculadas con el precio, el relanzamiento de precios cuidados y de algunas cuestiones que hacen obviamente a la expectativa de que la inflación vaya bajando a lo largo de los próximos meses. Todo eso y al mismo tiempo las preguntas, ¿no?, que surgen sobre, bueno, cuáles van a ser las medidas para reactivar la economía. Presento nuestra mesa de trabajo. En este caso lo presentamos a Lucas Gobo, él es economista de la Universidad Nacional de Avellaneda. También está con nosotros Mauro González, empresario textil pyme, y Aldo Lorruso, dirigente. Lucas, a ver, uno podría pensar que el gobierno, por lo menos las decisiones que ha tomado en estas primeras semanas, tienen que ver con una reactivación económica o quizás más con tratar de componer lo que era la pérdida de poder adquisitivo. Sí, yo creo que una cosa va de la mano con otra, ¿no? Llevamos, parecería que van 6 meses, pero sí, recién va casi un mes de gobierno, ahora este viernes se cumple un mes. Y yo caracterizaría esta primera parte de gestión como una lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad, con el objetivo de generar, en cierto punto, un shock de consumo para reactivar la economía, como bien decías vos. Si observamos las primeras medidas, tenemos por un lado una lucha por la recomposición del poder adquisitivo, como son más de 45.000 millones de pesos destinados a bonos para los jubilados y pensionados. También tenemos un cuidado de ese poder adquisitivo con las medidas de precios cuidados, el congelamiento de las tarifas, a los transportes, y además un incentivo al crecimiento de forma directa, como son las moratorias para las pymes o el hecho de también la baja de las tasas de interés. Nos olvidemos que en septiembre de este año tuvimos tasas del 86% y ahora estamos llegando a tasas del 55%. Son todos distintos tipos de medidas que buscan, por un lado, incentivar el consumo y al mismo tiempo, por maneras directas o indirectas, también generar este nuevo círculo virtuoso de crecimiento, ¿no? González, ¿cómo uno puede leer estas medidas, puntualmente, por ejemplo, la baja de la tasa de interés? Las pymes muchas veces están de los dos lados, ¿no? Por un lado, tienen que tratar de sostener la rentabilidad y por otro, bueno, en este caso el gobierno les pide pagar un bono a aquellas que pueden para los empleados. Sí, en realidad es un esfuerzo que lo tenemos que hacer entre todos. Pero Julián, acá la realidad es que en los últimos 4 años se perdieron 23.000 empresas. Con lo cual, si pensamos que la pesada herencia es el gobierno de Macri que nos dejó, porque de aquí a que termine el primer gobierno de Alberto Fernández se tienen que crear por día 15 empresas. Y este impacto es totalmente negativo para la economía. Para compensar, para tener los niveles de 2015. Ahora bien, sabemos que este esfuerzo de pagar los 3.000 y 4.000 pesos en enero y febrero es una recomposición salarial necesaria, porque lo que va a generar básicamente es el fortalecimiento del mercado interno. Entendemos que este modelo económico es un modelo viable para la economía argentina y para las pymes en particular. El modelo económico que fueron los últimos 4 años, un modelo económico de especulación financiera y de fuga de capitales, lo único que produjo fue desempleo, desigualdad, pobreza. Entonces, este esfuerzo que se está haciendo en menos de 30 días de este gobierno, hay que hacerlo entre todos. Y me parece que sabemos que hay de 3 empresas pymes, 2 pueden pagar el aumento, ¿no?, a cuenta de futuras paritarias. La realidad es que hay que hacerlo, porque es la única salida para que la Argentina se recomponga y se ponga de pie. Lorruso, ¿cuál es la mirada que hay desde Segera? Coincido con Mauro, coincido con el compañero también. Es necesario poner dinero en el bolsillo de los trabajadores. Desde hace 3 años venimos diciéndolo, siempre nos han invitado en este canal y venimos sosteniendo que lo primero era recomponer el ingreso vía congelamiento de tarifas, vía incrementos salariales, lo que va obviamente a reactivar el consumo. Desde Segera nosotros apoyamos fuertemente esta medida, como también que se ha tomado en cuenta nuestro pedido de segmentación cuando las pymes que estén inscritas en el registro de pymes, eso convocamos a las pymes que se inscriban, no van a pagar las cargas sociales sobre estos primeros meses de lo que se le paga a los trabajadores. Lo que también vemos es que saliendo de la emergencia o vamos administrando la emergencia, tenemos que ir pensando un plan y una planificación del desarrollo económico y cómo se va a insertar la producción industrial en ese plan de desarrollo. Yo creo que ahí ya vemos la voluntad de este nuevo gobierno de meter distintos financiamientos a través de la ciencia y la técnica, a través de la educación, que pasa a ser central en un modelo de producción, y cómo podemos crecer a través de esta planificación económica. ¿Ayuda a la baja de las tasas de interés, por ejemplo, que ha dispuesto el Banco Central? ¿Tiene algún impacto positivo o todavía no? No, a ver, hay una realidad. La baja de las tasas de interés incrementa, por un lado, el incentivo a la inversión,
y por el otro lado la posibilidad que las pymes vuelvan a tomar créditos un poco más accesibles. Está claro que una tasa del 55% todavía no es lo deseado, pero se va en camino a un objetivo por ahí un poco más aceptable. A ver, hay una realidad. Yo creo que el mejor beneficio para una pyme es que mejore el consumo. Y en ese sentido, el hecho que ahora, por ejemplo, ahora se implementó el tema de la tarjeta alimentaria. Ya se implementó en Concordia con un 97% de cobertura a las personas que tendrían que recibirla. Creo que ahora se va a implementar en el Chaco. Son distintos tipos de medidas que reincentivan el consumo, que esa persona que va y consume en un almacén, después el almacenero tiene la posibilidad de ir a comprar una pyme y se reactiva el consumo de esa manera, lo que hace es que las pymes vuelvan a vender más. Hay estadísticas que hablan de que en este año, en términos acumulados, las ventas cayeron en el sector minorista un 11%. Y si uno hace ese acumulado, porque cayeron respecto a 2018, que fue un año también de una caída del 6%. Respecto al 2017, que cayó un 1%, respecto al 2016, que cayó otro 7%. Sí, es un acumulado en las caídas. Exacto, va cayendo en términos interanuales, pero comparado con años que ya hubo una caída. Si uno hace las comparaciones contra el año 2015, tanto el comercio como la industria, como inclusive el poder adquisitivo de los trabajadores, se desplomó. Se desplomó. Un jubilado que cobra la mínima, solamente desde diciembre de 2017 a la fecha, perdió en términos acumulados, si no lo toma a precios actuales, 43.000 pesos, es decir, más de 3 haberes. Esto implica, por supuesto, que al gobierno le va a costar muchísimo lograr recomponer esa pérdida, tanto por el lado de los trabajadores, de los pensionados, de los jubilados, como las pymes que tanto perdieron y tanto cerraron. Claro, uno se pregunta a propósito de las pymes, digo, ¿qué es lo que necesitarían en este contexto? Lo ruso hablaba recién, bueno, tenemos que ir pensando en algunas medidas, supongo para reactivar de una forma mucho más estructural la actividad económica. Sí, claro, porque a ver, nosotros ya pasamos este proceso de industrialización y desindustrialización. Algo fallamos cuando producimos la industrialización. Con lo cual, para mí es central la planificación económica. Hay que pensarlo de otra manera. Y hay que pensar algunas cosas de otra manera. Obvio que el mercado interno es fuerte y es lo que nos sostiene. Pero también cómo desarrollamos los mercados externos. ¿En qué nichos de mercado nos vamos a ocupar? Nosotros no podemos competir con producciones chinas, pero sí hay muchos sectores, nichos de mercado que efectivamente pueden ser ocupados de Argentina. Tenemos que trabajar sobre los fletes internacionales, tenemos que trabajar sobre el mejoramiento de las condiciones en la aduana, en el tratamiento a las pymes, sobre políticas de exportación activas. En eso va a trabajar muchísimo la Cancillería, por lo menos es la orientación que el actual canciller y el presidente han marcado para la nueva actitud de la Cancillería, no ser solo una Cancillería de lo que se llaman los diarios abiertos, sino que es una Cancillería proactiva en el comercio. Si nosotros juntamos todo eso y lo podemos plasmar en un programa industrial, creo que vamos a hacer mucho más sustentable el proceso de industrialización del país y salir de esta dicotomía en que nos encontramos hace años con el famoso péndulo de Diamant, que se te acaban los dólares y si no podés volver a conseguirlo, salvo por un ajuste brutal y volvemos a trabajar bueno, mal. Ese es uno de los argumentos con los cuales uno entiende que hay que administrar la cantidad de dólares que tiene el país y que el dólar, ese dólar que hoy tiene un recargo para aquel que lo quiera atesorar, tiene que ser un dólar que sirva en todo caso y que al cual el empresario pueda acceder más barato para importar un insumo, para importar una maquinaria que permita un salto tecnológico. ¿Qué pasa en el sector textil? No, el sector textil es un sector totalmente, digamos, desmantelado. Digamos, las empresas están a menos del 50% de la capacidad productiva. Entonces, veníamos reclamando ya hace varios años, digamos, varias medidas para reactivar la economía, en particular a la pequeña y mediana empresa. Sí. Y en 30 días hemos logrado la moratoria fiscal, la especificación de las tarifas energéticas, otra cuestión totalmente negativa a la hora de producir, cuando veíamos que estamos hablando de casi un 3000% del aumento de energía, luz, gas, el transporte, los combustibles, digamos, son todas medidas que se fueron aplicando en estos 30 días. El tema de la baja, como lo planteaba Lucas, del 80 al 50, aún sigue siendo muy alta, pero entendemos que va a seguir bajando. Por una cuestión de necesidad, las pymes necesitamos crédito para producir, capital de trabajo, para refinanciar básicamente los activos, porque la situación que nos han dejado es una situación muy crítica. Y me parece que vamos por buen camino, hay que hacer este esfuerzo del aumento de estos 4.000 pesos, porque creemos que va a volver
volcarse al consumo y automáticamente esto que nosotros vamos a otorgar va a volver en el consumo que ha caído en los últimos 4 años. Breve, porque nos quedamos con poquito tiempo, una definición de cada uno con respecto a lo que seguramente van a ser las próximas medidas que va a tomar el gobierno. Estamos hablando de los próximos 2 meses probablemente muy atentos a la negociación con respecto a la deuda, al Fondo Monetario, a los bonistas. Uno puede esperar, por ejemplo, que en la Argentina este año los salarios le ganen a la inflación y que en todo caso la inflación vaya bajando. ¿Se podría esperar eso? Yo creo que se están tomando las medidas necesarias para que la inflación baje. Hay un Estado presente que interviene en la economía de la manera necesaria y coordina con distintos actores sociales y económicos en una mesa de diálogo para que justamente eso pueda suceder. Y al mismo tiempo se están tomando ciertas medidas, como el hecho del bono el aumento en suma fija para el sector privado y ahora también para el sector público en 4.000 pesos. Creo que son medidas que incentivan a que los trabajadores le ganen a la inflación. Y no solamente los trabajadores, sino el conjunto de la sociedad, como decíamos antes, los jubilados y los pensionados. Sí. Todo esto logrando en el futuro, también como decía acá Aldo, con la necesidad de poder planificar y no volver a cometer por ahí ciertos errores que ocurrieron en el pasado y no entrar en ese cuello de botella para generar un crecimiento sostenible en el tiempo. ¿Las pymes podrán recuperar la rentabilidad de este año o tendrán que esperar recién hasta el año próximo? No, creo que vamos a tener que esperar hasta el año próximo. 2021 va a ser un año con mucha confianza de que esto se va a revertir. Una de las cuestiones fundamentales en cuanto al mercado interno es la ley de góndolas. O sea, es necesario que se apruebe en diputados y luego se reglamente lo más rápido posible, porque hoy sabemos que a la hora de consumo está cartelizado el supermercado y esta concentración no le hace bien tampoco a la pequeña y mediana empresa. Necesitamos generar fuente de trabajo y la pyme es el motor principal que tiene la economía para la generación de puestos de trabajo. ¿Coincide lo ruso? Sí, plenamente. La ley de góndolas y articular de alguna manera con un esquema de transporte los productos del interior del país, de las economías regionales, para que también lleguen a esas góndolas, ¿no? Es fundamental la ley de góndolas. Hoy hablaba con productores del interior de la provincia de Buenos Aires y ellos me decían, tenemos una dificultad en la cadena de fríos para llegar si se ejecuta y se cumple la ley de góndolas. O sea, por eso te digo, hay que pensar en la emergencia y pensar en las soluciones que van a generar en el futuro, ¿no? Muchísimas gracias a todos. No, gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.